Buenos días, soy la doctora Delgado Martín, profesora adjunta interina de la Cátedra de Clínica Médica 2, y hoy nos vamos a ocupar de síndrome anémico. Bueno, ¿cómo vamos a definir una anemia? Definimos una anemia como una disminución de la masa eritrocitaria y de la concentración de hemoglobina circulantes en el organismo. Así entonces, por debajo de los límites considerados deseables para un sujeto, estaremos en presencia de una anemia. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta los factores como edad, sexo, condiciones medioambientales y estado fisiológico del paciente. Así entonces, según la OMS, los valores deseables de hemoglobina expresada en gramos decilitro para un adulto varón es de 13 gramos, para una mujer adulta de 12 gramos y de 11 gramos en una mujer embarazada en primer y tercer trimestre, siendo que en el segundo trimestre es normal hasta 10,5 gramos decilitro. Siempre tendríamos que tener en cuenta las posibles variaciones del volumen plasmático en situaciones fisiológicas como es un embarazo por hemodilución, que hay una pseudoanemia dilucional, o en una insuficiencia cardíaca congestiva o una hipoalbuminemia, que ya son anemias por hemodilución, pero por la patología en sí. Así vamos a recordar los valores deseables para hombre y mujer de hemoglobina expresado en gramos decilitro de 13 a 17 y en la mujer de 12 a 15, hematocrito en porcentaje de 42 a 52 en el hombre y 36 a 46 en la mujer, los glóbulos rojos, valor deseable 4.400.000 a 5.800.000 en el hombre y de 4 a 5 millones en la mujer, los reticulocitos expresados en porcentual de 0,5 a 1,5%, en valor absoluto 25.000 a 75.000, siendo el volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño de los glóbulos rojos expresado en litros de 80 a 100, la hemoglobina corpuscular media expresada en picogramos de 27 a 33, la concentración media de hemoglobina, que es un porcentual de 32 a 36%, y cómo se distribuyen los glóbulos rojos o red de distribución, es como están inmersos en el plasma de 12 a 15%. Así entonces, un hematocrito por debajo de 40% con una hemoglobina menor a 13 gramos, decimos que hay un comienzo de anemia en el hombre, y un hematocrito por debajo de 36% con una hemoglobina por debajo de 12, hay anemia en la mujer. ¿Cuál sería la etiopatogenia del síndrome anémico? Podemos estar en presencia de una disminución de la producción medular de los glóbulos rojos, o un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos y pérdidas hemáticas. Recordemos que los glóbulos rojos están en el plasma, en el ser humano, entre 110 y 120 días. Luego van hemolizándose en forma paulatina, se van destruyendo y vuelve esa producción medular a ir produciendo nuevos glóbulos rojos. Así entonces, cuando hay una destrucción acelerada de los glóbulos rojos, por ejemplo, por debajo de 100 días, se define una presencia de hemólisis. Así, cuando la médula ósea no logra compensar esto, entonces hay un aumento en la producción de glóbulos rojos. Esa compensación tiene que existir normalmente, fisiológicamente, siempre esta médula va produciendo mayor cantidad de glóbulos rojos. Cuando esto no ocurre, entonces estamos en presencia de una anemia por hemólisis o por destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Y luego, por pérdidas hemáticas, que son la causa más común de anemia, donde la hemorragia puede ser en forma aguda, en forma subaguda o crónica. Entonces, cuando vamos a ver que esta disminución de la producción medular de glóbulos rojos puede deberse porque hay una aplasia medular global o una eritroblastopenia, que es la aplasia roja pura, una infiltración medular, una mielotisis
que puede ser dada por leucemia, linfomas o mielomas u otro carcinoma, un déficit de factores de maduración como vitamina B12 o el ácido fólico, el déficit de hierro, que es, también no tiene cómo tomar ese hierro, la médula, para poder fabricar glóbulos rojos, déficit de eritropoyetina, como lo que nos ocurre en la insuficiencia renal aguda y crónica, o en las enfermedades crónicas como endocrinopatías, neoplasias infecciosas, inflamatorias, inmunológicas. Cuando hay un aumento de la destrucción de glóbulos rojos, estamos hablando de hemólisis, que puede ser causa extracorpuscular, llámese infecciones, anticuerpos, destrucción mecánica, fármacos, agentes químicos, físicos, etc. O causa intracorpuscular, donde ya encontramos que puede ser hereditarias o adquiridas. Dentro de las hereditarias tenemos los déficits enzimáticos, las hemoglobinopatías y las anomalías de membrana. Y dentro de las adquiridas está la hemoglobinuria paroxística nocturna y la intoxicación por plomo, que de esto ya lo vamos a hablar y lo vamos a expresar. Y por pérdidas hemorrágicas, como son las hemorragias agudas o las crónicas, como la sarcopenia. Entonces, también podemos clasificarla, según su etiopatogenia, en premedulares o carenciales, donde son estas porque hay poco aporte siderémico, diremos, poco aporte de hierro, que son las microcíticas hipocrómicas. Ya vamos a hablar de cada una. Las medulares, por insuficiencia medular, diremos, esa médula no está produciendo bien la cantidad necesaria de glóbulos rojos, que puede ser por disminución celular, que son las médulas aplásicas, o por sustitución, que sería la infiltración maligna. Y las posmedulares por pérdidas sanguíneas, como la anemia poshemorragia, o la por destrucción excesiva, que serían las hemolíticas, que volvemos a llamarlas corpusculares y extracorpusculares, ya vamos a hablar de ellas. Así entonces vamos a recordar que los glóbulos rojos, que ya hablamos de la cantidad deseable que existe, tienen una forma, tienen una cantidad de hemoglobina, tienen un tamaño y tienen una hemoglobina corpuscular media deseable. Entonces, el tamaño siempre estamos entre 80 y 100 femtolitros. Por debajo de este tamaño de 80 decimos que son chiquitos, microcíticos, o por encima de 100 son grandes o son macrocíticos. Es decir, entonces estamos hablando de una anemia microcítica por tamaño o macrocítica por tamaño. Y cuando la hemoglobina está por debajo de los valores deseables, decimos que es hipocrómica, o también puede ser hipercrómica, y ya vamos a hablar de ellas. Así entonces, vamos a volver a repetir, iremos a recordar que la concentración media de hemoglobina es en 32 y 36% y que las clasifica en hipocrómicas, normocrómicas o hipercrómicas. Y el volumen corpuscular medio entre 80 y 100 femtolitros, microcíticas, normocítricas o macrocítricas. Así entonces, ¿cuáles son las microcíticas? Comúnmente las más comunes, la anemia más común es la anemia ferropénica, o anemia de la enfermedad crónica, o las talasemias, que hay una hemoglobinopatía. Las normocíticas las podemos clasificar en hemolíticas, que realmente cuando no el tamaño, sino fundamentalmente la forma, hace que el cuerpo la destruya. Acá entran las esferocíticas, la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa y las células falciformes, la drepanocítica, etc., o la ENOS. Y las no hemolíticas con pérdidas sanguíneas o anemia aplásica. Y dentro de las macrocíticas están las megaloblásticas, por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de ácido fólico. Ya vamos a ver las causas más comunes, que se está viendo mucho más ahora. Y las no megaloblásticas no es muy común, pero el hipotiroidismo puede darla, o la enfermedad hepática. Entonces,
¿Cómo vamos a ver estos pacientes nosotros? Que es muy importante que tengamos claro de que estos pacientes, de acuerdo a la magnitud del descenso de los glóbulos rojos, nos va a dar una hipoxia y de acuerdo a cómo el organismo lo va compensando, será más o menos sintomática. Es muy importante el tiempo de evolución, así como la rapidez del desarrollo de esta anemia, ya que cuando esta anemia se instala en un tiempo de evolución largo, insidioso, la sintomatología es casi nula. Y esto es porque es muy importante que tengamos claro porque el paciente se está tolerando niveles sorprendentemente bajos de hemoglobina. Y esto es muy común en las anemias ferropénicas y las megaloblásticas. Y son las enfermedades crónicas que se van acostumbrando el paciente a realmente con muy poca hemoglobina funcionar. Así entonces, lo más común es ver que están asténicos, con laxitud, debilidad muscular general, intolerancia al esfuerzo, cefalea, acúfenos, vértigos, falta de concentración y de memoria, trastornos del sueño, inapetencia, irritabilidad, disnea, palpitaciones, dolor torácico, anginoso. Esto tenemos que tenerlo muy presente porque los pacientes gerontes, esto es muy común cuando ya tienen algún tipo de alteración a nivel coronario, una anemia le da un alto riesgo de infartarse o de hacer un ángulo. Frente a la exploración física, ¿qué es lo que tenemos que ver importantemente? Es la palidez mucocutánea, que la vamos a explorar en piel, conjuntivas, mucosas, lecho unguial. Puede existir un soplo sistólico en apex, perdón, puede existir un soplo sistólico en apex o foco pulmonar, taquicardia y signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, frente a la anemia, dada la causa que sea, lo más importante acá es tener claro que no es un diagnóstico final, hay que buscarle la causa. Es decir, que el diagnóstico de anemia sí o sí tiene una causa subyacente. Ya sabemos que la anemia puede darse porque realmente la eritropoyesis esté disminuida por diferentes causas, fundamentalmente por déficit de hierro, porque no haya aporte, porque no haya buena absorción, por déficit de vitamina B12, por déficit de ácido fólico. Todo esto hace que esa médula ósea no haga mucha cantidad o la cantidad que corresponde de glóbulos rojos, o porque haya una hemólisis aumentada, dada por las causas antes dichas, o porque haya pérdidas, hemorragias, fundamentalmente gastrointestinales y en la mujer las ginecobstétricas. Así entonces, cuando nosotros tenemos una disminución de esa hemoglobina por debajo de los 13 en el hombre y 12 en la mujer, esto se acompaña habitualmente de un descenso mayor del 10% de los glóbulos rojos. Entonces, sí o sí vamos a tener una cantidad de glóbulos rojos en millones por debajo de 4 millones seguro, ¿sí? Así entonces vamos a hablar de lo que es la anemia microcítica hipocrónica. Esta anemia, fundamentalmente la deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia. Esto se debe a un desequilibrio ocasionado por pérdida excesiva o ingesta insuficiente. Esto es lo que nosotros le llamamos en el geronte la falta de olla, es decir, se pelean con la carne y no se pelean con el carnicero. Fundamentalmente, bueno, porque ahí tienen, además del costo de lo que es la carne roja, que es la que nos da hierro, también tienen los procesos dentales donde no pueden masticar bien, tienen que comer lomo porque no pueden masticar y no pueden tragar, etc. Entonces, esto hace a que el geronte lo ocupe menos. Pero lo más importante acá es que la pérdida de sangre es en gran medida la causa más importante de deficiencia de hierro, que puede ser las pérdidas intestinales, la menstrual o la de donación de sangre. Y otras causas es la deficiencia de hierro, que es la falta de olla, la disminución en la absorción o el incremento de los requerimientos como el embarazo o que haya un secuestro de hierro.
Así entonces, ¿cómo estudiamos nosotros un paciente que suponemos que está con un síndrome anémico? Porque ya hemos visto que su hemoglobina está normal baja, que los glóbulos rojos están ahí, que están chiquitos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la ferremia, la transferrina, el índice de saturación de transferrina, la ferritina. Si hemos visto que tiene orinas oscuras, tendremos que pedir algunas otras cosas que necesitamos saber si está con una hemólisis aumentada, que ya lo vamos a ver. Frente a los valores hemáticos, hematimétricos, fundamentalmente el hierro en el hombre es de 50 a 100 microgramos decilitro y en la mujer de 35 a 140. La transferrina, que es la proteína que lleva el hierro a los distintos lugares, es entre 200 y 400 miligramos diarios, decilitro, perdón. El índice de saturación de transferrina es entre 20 y 50%. Y la ferritina es cómo se deposita ese hierro, que en el hombre es de 20 a 300 nanogramos mililitro y en la mujer de 20 a 200 nanogramos mililitro. Así entonces, ¿cómo es el proceso? Tras la ingesta de hierro, hay una captación de ese hierro por la apoferritina para formar la ferritina. Esta es la que se almacena en el interior de la célula o va al plasma, donde es vehiculizada por medio de la transferrina. La transferrina es la proteína transportadora. Esto está regulado por las cantidades de hierro existentes en el intestino y en los depósitos corporales, por la eritropoyesis. Entonces, dosar ferritina es de muy buena ayuda, fundamentalmente porque sabemos si tenemos reservas, ¿sí? Si tenemos pool de hierro acumulado. A diferencia de las ferropenias auténticas de los estados en los que existe un bloqueo de hierro. Entonces, esa transferrina es la proteína a la que va unido el hierro circulante, que puede estar aumentado en todos los casos donde no se satura bien, es decir, donde está aumentada en los casos de ferropenia crónica o está disminuida en los casos donde hay hipoproteinemias, por ejemplo, malabsorción, síndrome nefrótico, tumores, colagenosis, etc. Entonces, el estudio aislado de la sideremia no es suficiente para detectar los estados de eritropoyesis ferropénica. Entonces, nos puede llevar a concluir erróneamente un diagnóstico. Por lo tanto, por ejemplo, las hiperproteinemias intensas, donde hay hiposideremia por falta de vehículo plasmático de hierro, que es la transferrina, siendo normal el índice de saturación. Se satura bien, pero no tengo mucha cantidad de transferrina como para llevar. Así entonces vamos a dividir la anemia microcítica con ferremia baja, con ferremia normal o con ferremia alta. Cuando hay ferremia baja, la transferrina es alta y la ferritina es baja, hay hierro medular ausente, es la anemia ferropénica común. Cuando hay una transferrina normal o baja, con una ferritina normal o baja, pero el hierro medular está presente, hay una anemia de los trastornos crónicos. Tenemos una ferremia normal, donde hacemos la electroforesis de la hemoglobina, y esta nos da las talasemias y las hemoglobinopatías, es decir, hay una hemoglobina alterada. Y la ferremia alta, con sideroblastos en anillo o en médula ósea, podemos estar en presencia de una anemia sideroblástica. Así entonces, la anemia de las enfermedades crónicas fundamentalmente puede estar dada porque hay una disminución de la vida media de los glóbulos rojos y que en 90 días, por ejemplo, mueren los glóbulos rojos, entonces hay una hemólisis aumentada. O porque hay una menor respuesta a la eritropoyetina y la síntesis de la misma, entonces hay trastornos metabólicos del hierro que llevan a las alteraciones de reutilización. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una anemia normocítica normocrónica, podemos estar en presencia de anemia por trastornos crónicos. Acá la vamos a dividir en reticulocitos elevados o reticulocitos normales o bajos. ¿Qué son los reticulocitos? Son glóbulos rojos inmaduros que salen a la sangre
sin esperar la maduración, son células mucho más grandes que los glóbulos rojos normales, son más grandes que los de 100, del tamaño de 100 centilitros, pero que normalmente en su maduración fundamentalmente van a ir, eso antes de salir de la médula, van a ir a tener un valor normal, un tamaño normal. ¿Cuándo salen en forma inmadura? Cuando hay una hemorragia de tipo crónica, donde la médula comienza a sacar más cantidad de glóbulos rojos y como salen más grandes, inmaduros, no hay problema, o porque haya una hemólisis. Ahí vamos a tener reticulocitos aumentados. O tenemos los reticulocitos normales o bajos cuando no hay una regeneración de los glóbulos rojos, entonces podemos estar en presencia de enfermedades crónicas, endócrinas, hepáticas, renales, etcétera, que son las anemias de los trastornos crónicos, o sin enfermedad en general, pero hay que examinar esa médula ósea, o porque tenga una ferremia normal o alta, también vamos a tener que hacer una punción biopsia de esa médula, porque podemos tener presencia de una aplasia, mediodisplasia o mirotisis. O que tengamos una ferremia baja, que pueden ser trastornos crónicos o una ferropenia temprana. Vamos ahora, cuando esos glóbulos rojos están por encima de 100 centilitros, decimos que estamos en presencia de una anemia macrocítica. ¿Por qué? ¿Por qué se puede dar? Fundamentalmente por déficit de ácido fólico o por déficit de vitamina B12. Estos son unas familias con alteraciones típicas de la médula ósea cuando hay un daño en la síntesis de DNA. Actualmente existen algunas causas de déficit de B12, por ejemplo, las cirugías bariátricas que se están utilizando bastante para la cirugía de la obesidad, o la metformina que hemos visto que da déficit de vitamina B12. Es decir, es para tener en cuenta que podemos estar en presencia de anemias macrocíticas o de macrocitosis. Entonces, frente a la anemia macrocítica, vamos a tener con megaloblastos en sangre o en médula, porque puede ser por B12 disminuido o por folatos disminuidos. Por B12 disminuida estamos en presencia de un déficit de B12, podemos estar en presencia de la anemia perniciosa o la gastrectomía, de esto hablo de la cirugía bariátrica. O los folatos disminuidos por déficit de folatos, mala absorción o alcoholismo. El alcoholismo también da anemias macrocíticas. O no megaloblásticos en sangre y en médula, con reticulocitos aumentados podemos tener una hemorragia crónica o hemólisis, o por reticulocitos normales, hipotiroidismo, alcoholismo o hepatopatías. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de la hemólisis? La ictericia, alteraciones esqueléticas o úlceras en los miembros, es uno de los marcadores importantes. Otro marcador es el aumento de los reticulocitos, que están en porcentual mayor a 1,5, es decir, o que tenga, o es un aumento de los reticulocitos por hemólisis, o porque esté haciendo pérdidas crónicas sanguíneas, con hemorragias. Anormalidades morfológicas de los hematíes, cuando están con su forma alterada. Cuando están, en lugar de estar ovalados, están redondos o en forma de uso, o acantósicos, con abundantes células indianas, en anillo de sello, ¿se acuerdan cómo eran las Target cells? O los hematíes en os. Con aumento de hemoglobina no conjugada en plasma y el urobilinógeno fetal, es otra de las causas, diremos, de los marcadores importantes. Y hay evidencia de hemólisis intravascular por cuando tengamos una hemoglobinemia aumentada o ausencia de aptoglobina o hemoglobinuria. Y otro marcador es el aumento de la LDH. Entonces, la hemólisis, ¿cómo la podemos dividir? ¿En extravascular o intravascular? La extravascular es porque haya una destrucción eritrocitaria
provocada por el sistema mononuclear fagocitario. Este aumento patológico de la hemólisis fisiológica por este sistema, donde son las hemólisis crónicas, ictericias y hepatomegalia. O el que sea intravascular por destrucción eritrocitaria en la circulación, donde haya un fenómeno patológico que cursa con aumento de la hemoglobina, ausencia de aptoglobina y hemoglobinuria. Esto es importante, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque cuando es un marcador temprano de que haya una hemólisis, la ausencia de aptoglobina. Después ya no. Esto me lo hace directamente en aguda, que es poco frecuente, pero tenemos fiebres, escalofríos, dolor lumbar, abdominal, orinas oscuras, hemoglobinúricas e ictericia. ¿Qué es la aptoglobina? Esta es una alfa-globulina de origen hepático que se une a la hemoglobina libre en el plasma formando el complejo aptoglobina-hemoglobina. Cuando hay hemólisis, disminuye esta concentración de aptoglobina, es el marcador temprano. El descenso de esta aptoglobina sérica es una prueba indirecta de hemólisis, es decir, que nos ayudaría en fases iniciales. Pero en caso de una hemólisis intravascular intensa, suele agotarse esta capacidad de saturación de la aptoglobina y esa aptoglobina libre del plasma pasa directamente a la orina, provocando la hemoglobinuria. Entonces, dando estas llamadas de orinas oscuras, que no hay que confundirlas con las colúricas, con orinas colúricas. Cuando la hemólisis intramuscular es moderada y crónica, la hemoglobina libre filtrada por el glóbulo renal y en su mayor parte es reabsorbida por el túbulo proximal. Esto se transforma en hemosiderina, entonces se detecta en el citoplasma y realmente del epitelio tubular, realmente hay una tinción de hierro, que es la de azul de Prusia, en el sedimento urinario y es la hemosidenuria. Esta hemosidenuria se indica la presencia de hemoglobina libre circulante, por lo tanto, durante un tiempo prolongado evidencia un proceso hemolítico crónico intravascular, que el ejemplo de esto es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Así entonces, las anemias hemolíticas corpusculares serían con alteraciones de membrana eritrocitaria, de las proteínas, la esferocitosis y la eritrocitosis. De los lípidos, la acantocitosis, la leptocitosis. De la permeabilidad de membrana e hidratación globular, la estomatosis y la eseroxitosis. Y de la sensibilidad del complemento, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y frente a las hemolíticas corpusculares, pero con hemoglobinopatías, acá están las talasemias, la beta, la alfa y otras. La hemoglobinopatía S, que es la anemia de las células falciformes, las hemoglobinas inestables de Zurich, Cohen, etc. Y otras hemoglobinopatías. Y después están las enzimopatías, déficit de piruvato quinasa o déficit de la 6-glucosa fosfato de hidrogenasa. Después tenemos las anemias hemolíticas extracorpusculares, que serían las inmunodependientes por incompatibilidad sanguínea, que es la post-transfusional o fetomaterna, las crioaglutininas, que pueden ser por fármacos primarias, neoplásicas, etc., las termoaglutininas, que son primarias, fármacos, neoplasias, y las hemolicinas bifásicas, que acá entraría la hemoglobinuria paroxística a FIGORE. Las no inmunodependientes, ahí entran las infecciosas, las tóxicas y las mecánicas. Las infecciosas virales, bacterianas, etc. Las tóxicas, por ejemplo, plomo, cobre, no nos olvidemos, las industriales, las medicamentosas por vitamina K, las biológicas por veneno de víboras, por ejemplo, o arañas. Dentro de las mecánicas, la púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome urémico hemolítico, la coagulación intramuscular disaminada, las colagenopatías, las prótesis valvulares, circulatorias, extracorpóreas, etc. Y muchísimas gracias. He tenido un gusto. Hasta pronto.